sin igual, pues el desierto me ha enseñado tu fidelidad. He visto muy de cerca mi fragilidad, tomando forma en tu abrazo y en tu sanidad. Me llevas lejos, más allá de lo que nunca imaginé. En mi desierto te encontré. Si tu diestra me ha traído hasta aquí, no puedo callar, no puedo callar. Si tu mano hasta aquí me ayudó, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Canto una alabanza sin igual, pues el desierto me ha enseñado tu fidelidad. He visto muy de cerca mi fragilidad, tomando forma en tu abrazo y en tu sanidad. Me llevas lejos, más allá de lo que nunca imaginé. Oh, dilo, en mi desierto te encontré. En mi desierto te encontré. Si tu diestra me ha traído hasta aquí, no puedo callar, no puedo callar. Si tu mano hasta aquí me ayudó, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Camino a la luz de tu amor. Tuyo soy, tu sangre me limpió y me compró. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Si tu diestra me ha traído hasta aquí, no puedo callar, no puedo callar. Si tu mano hasta aquí me ayudó, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. La cruz está ante mí. La cruz está ante mí, el mundo atrás quedó. La cruz está ante mí, el mundo atrás quedó. La cruz está. Muy buenas noches, amada iglesia. Nuevamente un abrazo muy especial, deseando con todo el corazón que aquella obra que un día Dios empezó en cada uno de nuestros corazones
siga siendo perfeccionada cada día por su poder en cada uno de nuestros corazones. Y que Dios nos permita estar convencidos en toda circunstancia, como Él está obrando en cada uno de nosotros ese propósito eterno. No olvidemos como Dios nos ha permitido aprender a través de su palabra, que nos está preparando para Él, como una novia limpia, pura, santa, sin mancha y sin arruga, y que Dios lo que está haciendo con nosotros como iglesia en este tiempo es aún purificando nuestros corazones a través de su preciosa palabra en medio de circunstancias diferentes y diversas. Está plantando su palabra viva en nuestros corazones para que ella no esté solamente en nuestros labios, sino esa palabra pueda ser digerida y pueda ser guardada y retenida en nuestro corazón y pueda ser una palabra que cada día sea alimento y sea de una manera especial vida de Dios en cada uno de nuestros corazones. Oramos por todos nuestros hermanos que han estado pasando diversas situaciones. Oramos por la vida de nuestra hermana Lida Rincón, que está hospitalizada en la clínica, allí en el hospital de Caldas. Y bueno, la ponemos en las manitos de Dios, confiando en que Dios allí la está guardando, ya está estable, ha estado el poder de Dios ahí obrando en ella. De la misma manera oramos por la vida de nuestra hermana Doris Castaño, que también ha venido con muchos quebrantos de salud. Y bueno, por tantos hermanos que han estado pasando situaciones, que han enfermado de COVID, pero gloria a Dios que en muchos, aunque han tenido indisposición y todo esto, Dios ha sido bueno y les ha fortalecido. Y oramos también por los que han tenido la partida de miembros queridos de la familia, que el Señor sea trayendo consuelo y fortaleza. Todas estas situaciones nos recuerdan que Dios aún nos ha permitido expresarnos el amor los unos a los otros a través de poder orar, a través de poder orar los unos por los otros, y poder colocar todas estas situaciones en las manos de Dios y poder estar pendientes los unos de los otros. De manera, mis amados, que les invito para que oremos y pongamos todo este tiempo en las preciosas manos de Dios. Padre, te agradecemos de todo nuestro corazón el privilegio que nos das en esta noche, una vez más de ponernos en tus manos, una vez más de entregar nuestro corazón a ti, una vez más, Dios, de caer completamente rendidos ante tu presencia, Señor amado, porque tú nos has traído en esta búsqueda, Dios, nos has traído, Dios, cada día a indagar más y más quién eres tú y de conocerte, Dios de los cielos, conocer, Señor, tu corazón, de conocer tu actuar, de conocer, Señor, tus atributos, de conocer tu carácter, de conocer el deseo de tu corazón para nuestras vidas, Señor, y clamar cada día que ese deseo sea instalado en nosotros, Padre. Por eso nos unimos en esta noche en oración para clamar, Señor, que esa tu palabra sea instalada en nuestras vidas, Señor, que la podamos recibir como lo que es la palabra de Dios. Oramos por nuestros hermanos, Señor, que han estado atravesando diversas situaciones de salud, económicas, familiares. Oramos, Dios, por nuestras familias, para que en medio de todo esto te glorifiques, Señor, nos permitas conocer más de ti, más de tu corazón, más de tu voluntad, Señor, más del propósito tuyo. Señor, a los que aman a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Ayúdanos a entenderlo con el corazón, cómo a través de todo esto tú te vas revelando lo frágiles que somos, pero también allí nos vas revelando, Dios, que tú eres la fuente a la que permanentemente corra nuestro corazón, el refugio de nuestras vidas, que podamos escorrer al abrigo de tus alas, que podamos escorrer, Señor, bendito Dios, al abrigo del Dios Altísimo. Por favor, dirígenos en esta noche, guíanos y obra en todos nuestros corazones para permitirnos oír tu voz, esa voz que nos conduce hacia tu corazón. Gracias, Padre amado, en el nombre bendito de Jesucristo. Amén y amén, Señor. Él es quien reina con poder,
todos proclamarán, no hay nadie como Él. Su luz radiante más que el sol, su amor y gracia derramó. En Él encuentro sanidad, por siempre reinará. No hay nadie como Él. Ven a adorar al que resucitó, la luz del mundo que nos rescató. No hay otro nombre igual, no hay otro nombre igual, Cristo nuestro Dios. Oh, el vencedor que a la diestra está, ante su trono montes caerán. No hay otro nombre igual, no hay otro nombre igual, Cristo nuestro Dios. Oh, en Él está la salvación. La cruz nos muestra su amor. Venció la muerte con poder, el Rey de Reyes es. No hay nadie como Él. Ven a adorar al que resucitó, la luz del mundo que nos rescató. No hay otro nombre igual, no hay otro nombre igual, Cristo nuestro Dios. Oh, el vencedor que a la diestra está, ante su trono montes caerán. No hay otro nombre igual, no hay otro nombre igual, Cristo nuestro Dios. Oh, Jesús. Poder se rompen cadenas, cantará el cielo y la tierra. Santo eres Jesús, santo es tu nombre, Cristo, Cristo, Cristo. Con tu poder se rompen cadenas, cantará el cielo y la tierra. Santo eres Jesús, santo es tu nombre, Cristo, Cristo, Cristo.
adorar al que resucitó, la luz del mundo que nos rescató. No hay otro nombre igual, no hay otro nombre igual, Cristo nuestro Dios. El vencedor que a la diestra está, ante su trono montes caerán. No hay otro nombre igual, 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 Jesús. Amada Iglesia, un abrazo muy especial. Que la paz de Dios continúe gobernando sus corazones y cada una de sus vidas. Hemos preparado este video para extenderte la invitación al día de Koinonía y de compartir como hermanos en Cristo que vamos a tener, si Dios así nos lo concede, el próximo lunes festivo 5 de julio, aquí en las instalaciones del Bosque Popular. Vamos a estar desde las 9 de la mañana hasta las 3 de la tarde, si Dios lo permite. La idea es que podamos estar compartiendo un tiempo muy especial, como esa familia que somos en Cristo, como dice la Escritura en el Salmo 133, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos y en armonía. Poder tener un tiempo muy especial donde vamos a alabar juntos al Señor, vamos a compartir la palabra, vamos a tener algunas actividades y la idea es que podamos traer el almuerzo cada familia, los que puedan traer un poco más para que compartan con lo que no tienen, podemos traer invitados, podemos venir con toda nuestra familia para que tengamos un día muy especial en las manos de Dios. No olvide, lunes festivo 5 de julio, 9 de la mañana, Bosque Popular. La idea es que lleguemos acá y podamos tener un día muy especial, que vengamos en ropa deportiva, que podamos traer la Biblia y un corazón muy dispuesto para recibir del Señor. Así que vamos a compartir este día muy especial en las manos de Dios. Un abrazo para todos, Dios los bendiga. Cuán agradecidos estamos, Señor, de que nos permitas, Dios, adorarte y poder cantar tu palabra, poder expresar tus atributos a través de lo que nos permites entonar y levantar delante de tu presencia, Señor. Permite que nuestro corazón pueda elevar un cántico delante de ti, Señor, por causa de quién eres tú, Señor, por causa de que te vas revelando a nuestras vidas, oh Dios, y esa luz tuya alumbrando nuestro corazón para verte produce en nosotros un estallido, Dios de admiración, de asombro, Dios de los cielos, donde con nuestros labios podemos expresar la grandeza tuya, Señor. Podemos expresar en algo, Dios, esa inmensidad que solamente te corresponde a ti. Cuando podemos expresar santo, 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 eres tú, Señor. Y podemos entender que tú eres el Dios único e incomparable. Y que hemos sido traídos, Señor, a conocer tu corazón. Hemos sido traídos a conocerte a ti. Hemos sido traídos, Dios, a relacionarnos contigo, Padre amado. Por favor, permite que en esta noche, Señor, recibamos tu palabra en nuestro corazón.
que a través de ella seamos edificados, seamos fortalecidos, seamos renovados, que a través de esta hermosa palabra, Dios, seamos, Dios, instruidos en tu camino y esa palabra sea viva y eficaz en cada uno de nuestros corazones, Señor, para establecernos en tu propósito, para afirmarnos, Dios, en tu voluntad, para que lo que sea afirmado en nosotros cada día sean tus pensamientos, para que sea apodado de nosotros todo aquello que no corresponde al deseo de tu corazón y nos direcciones por el camino eterno. Padre, gracias, danos sabiduría y dirígenos, te lo pedimos en el precioso, puro y santo nombre de Jesús, nuestro eterno Salvador. Amén y amén, Señor. Aleluya. Damos gracias a Dios por este regalo hermoso que nos podemos seguir reuniendo por estos medios los miércoles. No olvides que los domingos nos estamos reuniendo de manera presencial allí a las 5 de la tarde, abajo de Compa de la 50. Allí estamos por unos días mientras el Señor nos provee el lugar donde nos vamos a seguir congregando. De manera que damos gracias a Dios allí por los hermanos que nos han abierto ese lugar para darnos la oportunidad de estar allí de manera temporal. Y asimismo, no olviden, amados, que para este fin de semana, el domingo, vamos a tener reunión presencial a las 5 de la tarde para que nos reunamos allí en esos tiempos tan especiales que Dios nos ha venido regalando, y que también el lunes festivo, si Dios nos lo permite, vamos a tener un día de coinonía allí en el Bosque Popular. La idea es que nos encontremos también el domingo allí a las 9 de la mañana en el Bosque Popular para tener un tiempo de alabar a Dios, de recibir su palabra, de compartir algunas actividades que podamos llevar como familias, el almuerzo allí para disfrutar de él, y a unos que puedan llevar un poco más para que compartan con aquellos que no tengan, y bueno, tengamos un día muy especial como lo que somos, una familia en Cristo, porque eso es lo que hace Dios, un milagro. Dice la Escritura que Dios es el que nos hace habitar en familia, y mucho más en la familia de la fe, que es en quien Dios nos ha puesto para que unánimes juntos podamos buscar su rostro y su corazón. Entonces no olvides, domingo estamos a las 5 de la tarde allí en la reunión presencial, y el lunes también nos vamos a reunir allí en el Bosque Popular para tener un tiempo como familia de la fe. Entonces le voy a invitar a que me acompañe por favor en su Biblia allí a Lucas. Por favor, ubícate ahí en el libro de Lucas, en el capítulo número 21, por favor, Lucas, en el capítulo número 21, en el versículo número 34. Lucas, capítulo número 21, en el versículo número 34. Cuando nosotros miramos todo el contexto en el que Dios va a hablar aquí, el Señor ha venido hablando en el contexto de la venida del Hijo del Hombre, de cómo se sucederían muchas señales antes del fin, y es en este contexto donde Dios viene hablando, pero en ese contexto hace una advertencia muy profunda y muy especial, con la que habla de manera muy clara y concisa a nuestro corazón, porque si hay algo que necesitamos el pueblo de Dios es rogarle al Señor que nos permita poder oír con claridad su voz. No olvidemos que estamos viviendo en una época donde hay muchas opiniones, donde hay muchas posiciones frente a diversos temas, frente a diversas circunstancias, frente a todo lo que está sucediendo aún dentro de la iglesia. Hay muchas corrientes, y lo que nosotros necesitamos, más que seguir cuál es el pensamiento o la idea de un hombre en medio de cualquier circunstancia, es poder entender cuál es el pensamiento y la idea de Dios para en medio de las situaciones en las que Él nos ha permitido vivir. A Dios le ha placido que nosotros seamos la generación que viva en medio de este tiempo actual. Nos puso en medio de este siglo, nos puso en medio de esta época, en medio de estas circunstancias, pero no nos dejó sin dirección, no nos dejó sin cobertura, no nos dejó sin ayuda, no nos dejó sin su presencia ahí para guiarnos, para dirigirnos, y nos ha dado su palabra. Y como dice acá la Escritura de una manera muy clara, que los acontecimientos que iban a suceder cuando el regreso del Señor por su iglesia estuviera cerca, pues serían claros. No olvidemos, no sabemos ni el día ni la hora como está advertido en la palabra, pero sí pudiésemos ver ciertas circunstancias anunciadas en la palabra, como
los terremotos, las hambres, las guerras, las pestilencias y bueno, una serie de cosas que la palabra de Dios anuncia, que cuando viéramos estas cosas nos levantáramos, estuviésemos erguidos, levantáramos nuestra cabeza, porque nuestra redención estaría cerca. Pero allí es donde quiero que nos ubiquemos, por favor, en el capítulo número 21, en el versículo número 34, porque en medio de los tiempos en los que estamos viviendo, reconocemos que estamos viviendo tiempos que son antesala de la venida del Señor. Estamos viviendo tiempos donde cada vez la venida del Señor está más cerca, como dice la Escritura, está más cerca el día de nuestra redención que el día que conocimos. Pero dice el verso 34, esta advertencia tan tremenda para nosotros: mirad también por vosotros mismos que vuestros corazones no se carguen de glotonería y embriagueces y de los afanes de esta vida, y venga de repente sobre vosotros aquel día, porque como un lazo vendrá sobre todos los que habitan sobre la faz de la tierra. Velad pues en todo tiempo, orando que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Entonces, nos damos cuenta cómo aquí la palabra de Dios nos enseña acerca de la disposición que debe tener nuestro corazón en este tiempo hacia Dios y hacia lo que Dios viene hablando a nuestras vidas, porque encontramos aquí que el Señor nos habla de guardarnos de la indiferencia y de la indiferencia hacia el consejo de Dios. Si nosotros somos indiferentes a lo que Dios habla, a lo que Dios ha dispuesto, a lo que Dios viene manifestándonos a través de su palabra, pues nuestra indiferencia, más que ser hacia la palabra de Dios, es una indiferencia hacia Dios mismo, de quien ha procedido este consejo, y es Dios mismo el que nos hace esta advertencia de guardar nuestro corazón de la indiferencia. Él es de la indiferencia a lo que Él está hablando, a lo que Él desea manifestarnos a través de su palabra para conducirnos hacia su corazón. No olvidemos que todo lo que Dios ha dispuesto en su palabra, hacia dónde nos dirige, hacia dónde nos conduce. La palabra de Dios siempre nos conduce es hacia el Señor, nos conduce es hacia su corazón, y nos advierte de la indiferencia, ejemplos de indiferencia que ya hemos visto dentro de la palabra de Dios en otras épocas, y hemos visto lo destructivo y dañino que ha sido para el corazón del hombre ser indiferente hacia Dios y ser indiferente hacia lo dispuesto por Dios, hacia las palabras que Dios va trayendo hacia nuestro corazón y hacia nuestras vidas. No olvidemos, no hacia lo que un pastor dice, sino hacia las palabras que Dios va trayendo, porque ciertamente Dios no respalda a un hombre, Dios lo que hace es respaldar su palabra. Ciertamente lo que nosotros hacemos es proclamar las palabras de Dios, pero el que hace que esas palabras de Dios se cumplan es Dios mismo, porque Dios mismo es el que las ha traído de su corazón, como lo hemos visto allí en la Escritura, que toda ella es inspirada por Dios, que aunque fueron unos hombres guiados por Dios, los que escribieron la palabra, el diseño de la palabra fue de Dios. Dios fue el que la trajo, y como Dios fue el que la diseñó, Dios es el que va a llevar al cumplimiento toda esta palabra tan poderosa. Por eso es lo que respalda, es su mensaje, su palabra, la palabra salida de su corazón, que es la que necesitamos con tanta urgencia escuchar en este tiempo. Cuando nosotros miramos de épocas anteriores, épocas como la del diluvio, en la época del diluvio encontramos que, aunque la Biblia da testimonio de que mucha gente se dedicó a hacer maldad y a hacer males y a crecer en su manera de pecar, a envolverse en violentos, también la palabra de Dios nos habla de una generación que en medio de ellos se levantó lleno de indiferencia hacia Dios, hacia los anuncios de Dios, hacia las advertencias de Dios, que veían cómo se iba cumpliendo lo advertido, pero no se percataron de que Dios no solamente en esa época estaba preparando el arca que cada vez se veía cada vez más cerca de ser terminada, que cada día se veía más cerca el momento porque vinieron los animales para subir en ella, sino entender que Dios no solamente estaba preparando el arca, sino que también estaba preparando los corazones para que subieran al arca. Pero la indiferencia hizo que muchos despreciaran la palabra de Dios y no se dieran cuenta que Dios con su palabra estaba preparando los corazones para Él.
Y cuando vemos toda esta historia nos damos cuenta que los que subieron al arca fueron unos pocos, porque solo unos pocos tuvieron la disposición en su corazón de no ser indiferentes hacia las palabras de Dios. Hacia las palabras de Dios. Y vemos lo que ocurrió en esa época de una manera tan tremenda. También vemos cuando leemos los evangelios, la venida y la manifestación del Señor Jesucristo, la indiferencia de los que creían tener la verdad de Dios hacia Dios mismo. Qué tremendo que un pueblo que crea tener la verdad de Dios sea el pueblo que es indiferente hacia Dios en su corazón. Los fariseos, que era una clase religiosa, los saduceos, que venían de los descendientes del sacerdocio de Sadoc, que Dios había escogido para que lo atendieran a él, para que estuvieran en su mesa, para que estuvieran delante de su presencia, pero se había distorsionado todo lo que era ese sacerdocio. Y cuando vemos, ellos estaban parados era en ceremoniales, estaban allí parados era en sus ritos, en sus cosas, y fue algo bien notorio lo que sucedió allí, que cuando Dios mismo se manifestó como hombre aquí sobre la faz de la tierra, ellos tenían era celo de sus costumbres, celo de sus ceremonias, celo de sus costumbres religiosas, pero no tenían fuego en su corazón por una relación con Dios, por una relación con el Creador. Mientras ellos se encerraron allí en sus esquemas religiosos, allá afuera Dios estaba haciendo muchas cosas en los corazones de muchas personas. Dios estaba haciendo cosas en muchas vidas que no siguieron el ceremonial, sino que siguieron la voz de Dios que nos estaba conduciendo hacia Él. ¿Hacia dónde nos conduce la voz de Dios? ¿Hacia dónde nos conduce escuchar la palabra de Dios? Nos conduce es hacia Dios mismo. ¿Pero a dónde? ¿En qué se encerraron aquella clase religiosa de la época? Se encerraron fue en su ceremonial, y ese era el celo que tenían, pero no había un fuego ardiendo en su corazón por seguir al Señor, por oír la voz que los estaba atrayendo hacia Él. Nosotros vemos el testimonio que la palabra de Dios da. Habían pastores que estaban cuidando las ovejas en las vigilias de la noche y estaban velando, y allí el Señor se manifestó para dar un anuncio de que hoy ha nacido en la ciudad de David un Salvador. Y ellos, frente a ese anuncio, no se quedaron impávidos, sino que fueron a mirar lo que había acontecido. Y cuando vieron al niño, dice que se regocijaron en su corazón. Se regocijaron en su corazón. Algo pasó en sus corazones en relación con Dios. Mire que no se quedaron allí indiferentes, simplemente pastoreando las ovejas, sino que necesariamente se detuvieron para ir a mirar lo que estaba aconteciendo. Y lo que estaba aconteciendo era la manifestación hermosa del Dios de los cielos sobre la tierra, porque un pueblo asentado en tinieblas, luz le había resplandecido. La luz maravillosa que es la vida se había manifestado sobre la faz de la tierra. Vinieron desde lejos, da testimonio de la palabra de Dios, unos magos que vinieron indagando dónde había nacido el rey. Es más, muchos de los sacerdotes dieron indicaciones de clara de dónde nacería, pero ellos mismos no se percataron de ir a mirar. Aquellos magos fueron y llegaron hasta donde aquel niño. Y no solamente llegaron hasta donde él, sino que lo honraron. ¿Te das cuenta? Que aunque muchos se conservaron en indiferencia, había un rebaño, había un remanente que Dios estaba levantando para ser diferente en su corazón hacia Dios, diferente en su corazón hacia su Creador. Aquellos pastores vinieron y se regocijaron, aquellos magos vinieron y honraron al Señor, trajeron oro, trajeron incienso, trajeron mirra, todo aquello para hacer un reconocimiento especial del Rey en sus corazones. Vemos cómo frente a aquel momento del suceso donde Jesús es traído para ser presentado en el templo, allí está dos personitas en medio del templo, Simeón y Ana, pero Simeón y Ana que están con un corazón diferente dentro del templo. Su anhelo no es estar anclados a un esquema, su anhelo es
poder ver, y su oración es ver aquel que va a ser, que ha sido hecha la promesa de Dios para su pueblo, al Salvador, y poder ver en aquel acontecimiento cuando Simeón tiene en sus brazos aquel bebé y su corazón está traspasado hasta los tuétanos del amor de Dios, viendo y regocijándose de poder decir: ahora puedo descansar en paz, porque mis ojos han visto al Rey, porque mis ojos han escuchado al Señor, le han visto. Pero mira lo tremendo, cuántos estaban allí asistiendo aún a las sinagogas, y en las sinagogas llenos de indiferencia, se les anunciaba la palabra de Dios, pero como aquel momento donde Jesús entró a una de las sinagogas y se le asignó el turno de leer la escritura, y se leía lo que había en el capítulo número 61 del profeta Isaías. Dice que cada vez que alguien pasaba a leer esa porción era saltada, porque era una porción asignada solamente para que cuando el Mesías apareciera, entrara en el templo y la leyera, para dar un testimonio de que había venido la promesa de Dios. Pero qué tremendo lo que ocurrió allí en aquel día, cuando Jesús entra al templo, y todos en medio de su esquema religioso tenían era un desprecio por la palabra de Dios. Jesús toma el libro en sus manos y lee lo que dice Isaías de una manera especial. Si me acompañas ya Lucas, por favor, más atrasito en el capítulo número 4, y miramos allí por favor un comentario sobre esto acá. Lucas en el capítulo número 4, mira lo que dice la escritura, que a ellos se les fue dado, se le asignó al Señor, dice el verso 16, leamos del 4:16, vino a Nazaret, donde se habría criado en el día de reposo, entró en la sinagoga, conforme a su costumbre, y se levantó a leer. ¿Qué iba a ser expuesta? La palabra de Dios. ¿Y qué iba a ser expuesto? Dice el verso 17, y se le dio el libro del profeta Isaías. Habiendo abierto el libro, halló el lugar donde está escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Qué acontecimiento tan extraordinario. La palabra de Dios se está cumpliendo. El Mesías esperado está en medio de ellos. Cuando ellos debieran de haber quedado como aquel Simeón, como aquellos magos, como aquellos pastores, asombrados, traspasados, admirados, tocados en su corazón, de ver cómo la palabra de Dios estaba siendo manifestada de una manera viva y real en medio de ellos, y debiera esto haberlos puesto en dirección de conectarse con el pensamiento de Dios, cuando ese momento debe haber sido un momento estelar, de regocijo, de una alegría incomparable, después de aquel momento de salir a sus hogares, es a compartir: ha llegado el Mesías, ha venido aquel que fue anunciado, el prometido por Dios, ha venido, le hemos visto, estuvimos cerca de él, y traer a toda su familia para que pudieran reconocer al Mesías. Mire lo que acontece a causa de la indiferencia en el corazón. Si se va un poquitico ahí adelante al versículo número 28, de Lucas, mira lo que dice: al oír estas cosas, todos en la sinagoga se llenaron de ira, y levantándose le echaron fuera de la ciudad, y le llevaron hasta la cumbre del monte sobre el cual estaba edificada la ciudad de ellos, para despeñarle, mas él pasó por en medio de ellos y se fue. Mira lo tremendo. Qué tremendo esto, de que cuántas veces nosotros podemos estar llenos de indiferencia, de que estaban llenas todas estas personas aún dentro de la sinagoga, y aún escuchando las palabras de Dios, y aún viendo el cumplimiento de la palabra de Dios, estaban llenos de indiferencia hacia Dios. Algo que Dios advirtió, como leíamos hace un rato al comienzo,
que guardáramos nuestro corazón, no sea que nos llenáramos de embriagueces, de glotonerías, de los afanes de esta vida, no sea que nuestro corazón se ocupara de otras cosas y a causa de estar ocupado con otras cosas perdiéramos nuestra atención en el Señor, perdiéramos entender que la razón de ser creyente es Él, que la razón de ser cristiano es poder ser traídos a una relación con Él, a una relación donde podamos oírlo, donde podamos conocerlo. Por eso la Escritura dice con claridad, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, que Dios nos ha traído a una relación donde le conozcamos, y en la medida que va existiendo esa apertura por revelación de Dios a nuestro corazón de quién es Él, eso tiene que atraer nuestro corazón más hacia Él. Entre más Dios nos da a probar del agua de vida, más sed, más anhelo, más deseo en el corazón nuestro por Dios. Pero, ¿qué encontramos dentro de este pueblo? Que cuando debió haberse regocijado de este acontecimiento estelar, hoy se estaba cumpliendo la palabra de Dios, el ungido de Dios estaba en medio de nosotros, el que iba a ser nuestro libertador. Pero frente a eso, ¿qué hicieron? Se llenaron de ira. ¿De qué se sentían ellos? Atraídos. Muy similar a lo que puede ocurrir en la generación presente, que nos podemos sentir muy atraídos a escuchar prédicas, sermones, reflexiones, a decir amén a porciones bíblicas de muchos índoles, a muchos mensajes que nos parecen atractivos, pero ellos no sentían un profundo anhelo por el Señor, no sentían un profundo anhelo por el Señor, aunque estaban escuchando sermones, prédicas, aunque estaban escuchando muchas reflexiones que les confrontaban su corazón. Por tanto, nosotros vemos acá que no había un anhelo profundo por el Señor. Por tanto, cuando el Señor nos expresa a través de su palabra, cuando el Señor nos expresa todo esto de la palabra viva manifestándose en medio de nosotros, ellos vieron a la palabra ahora en medio de ellos, pero no la reconocieron. Estudiaban en la palabra quién era Dios, pero cuando Dios estuvo en medio de ellos, no reconocieron al Señor de la palabra, porque no era a Él a quien ellos deseaban, no era a Él a quien ellos estaban buscando, no era al Señor a quien estaban buscando dentro de la palabra. Yo le pregunto, cada vez que nosotros estamos oyendo la palabra, ¿qué es lo que estamos buscando? A veces estamos buscando solo respuestas, pero no estamos buscando a Dios. No estamos oyendo al Señor. No olvidemos que cada vez que Dios nos habla, ¿hacia dónde nos atraen las palabras de Dios? Hacia su corazón, hacia su presencia. ¿Qué hicieron estas personas? Manifestaron su indiferencia en la ira. ¿Y cómo quisieron? Imagínense esto tan tremendo. La razón de que nosotros nos congreguemos es que Jesús está en medio de ellos, y Jesús en medio de ellos, y al que quisieron sacar fue en medio de ese momento a Jesús, en medio de ese momento. Qué tremendo, qué razón tiene de ser cualquier cosa en la que estamos buscando a Dios, si hacemos a Dios a un lado. Por eso el Señor nos ha hablado de guardarnos de la indiferencia, algo que marcaría esta generación. Y ahora con la pandemia hemos visto cómo esto ha venido tocando el corazón de la iglesia, y que necesitamos ser sacudidos de esto, porque nos hemos venido volviendo muy indiferentes hacia Dios, muy indiferente hacia la palabra de Dios, muy indiferente hacia lo establecido por Dios para nuestras vidas. ¿Qué es la indiferencia, mis amados? Es la falta de interés, es la falta de atracción. La indiferencia es frialdad en nuestro corazón. La indiferencia es falta de sensibilidad. La indiferencia es apatía, es desinterés, es desatención, es falta de sentimiento, es vivir sin emoción dentro de nuestro corazón. Acompáñenme allí, por favor, a Apocalipsis. En el capítulo número 3, en el versículo número 14, donde el Señor está hablando allí particularmente a una iglesia. En el mensaje a las 7 iglesias, aquí viene el mensaje a la iglesia de la Odisea, una iglesia que se llenó de indiferencia con el Señor, porque estaba buscando la llenura y la plenitud en muchas cosas. Vemos que la clase religiosa encontró la llenura y la plenitud de su corazón fue en el ceremonial, en el culto, en las tradiciones, en las costumbres, pero no en tener un anhelo y un corazón ardiendo por el Señor. Y vemos aquí como en el verso 14 dice: escribe
al ángel de la iglesia en la Odisea. He aquí el amén y el testigo fiel, el verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto. O sea, el que va a hablar a la iglesia es el fundador de la iglesia, el que sostiene la iglesia, el que edifica la iglesia. Como el Señor Jesús le dijo a Pedro, tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia. El que está hablándole aquí a la Odisea es el que edifica la iglesia. Pero todos los de la Odisea tenían una gran indiferencia hacia aquel que es el diseñador, el constructor, el hacedor, el formador, hacia aquel que es el que establece la iglesia y que la lleva a crecimiento. Y como dice la escritura acá, él le empieza a hablar y le dice, yo conozco tus obras. Y empieza el Señor a hablar de la indiferencia que esta iglesia tiene en su corazón hacia él. O sea, no es una iglesia que esté allá en el mundo revolcándose en el pecado, pero no es una iglesia que esté apasionada en su corazón por el Creador, porque le dice, yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente, ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca, porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que eres un desventurado, miserable, pobre y ciego. Y mire lo que dice el Señor, por tanto yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra tu vergüenza y tu desnudez. Y unge tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Verso 20. Aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él. Qué invitación tan tremenda. Porque el Señor le está hablando aquí a una iglesia que ha entrado en una condición de tibieza, como un pueblo que no tiene una disposición en su corazón para buscar al Señor. Y un pueblo al que el Señor aquí le dice, arrepiéntete. Dice, yo reprendo y castigo a los que amo, pues sé celoso y arrepientes. Porque Él está llamando, dice, yo estoy a la puerta y llamo. ¿A quién está llamando? A su iglesia. ¿A quién la está llamando? A tener comunión con Él. La está llamando a que no sea indiferente, a que no sea un pueblo lejano, a que no sea un pueblo que tome las palabras de Dios a la ligera, a que no sea un pueblo que, como acostumbramos a decir en Colombia, se vuelva folclórico con las cosas de Dios, que las tome como si no fueran importantes y trascendentales para su corazón y para su vida. Yo creo que este es un pasaje que nos permite ver aspectos muy tremendos, aún como una descripción de lo que fue la vida de Israel en el desierto, de lo que aconteció allí en el desierto respecto a la vida de Israel, de lo cual muchas veces sacamos muchas enseñanzas e instrucciones para nuestras vidas sobre la necesidad de cómo las palabras de Dios necesitan ser implantadas en nuestro corazón. ¿Cuál fue el precio de la indiferencia de Israel para con Dios en el desierto? 40 años en el desierto, 40 años donde aquella generación quedara atrás por causa de la actitud de su corazón hacia Dios. No era lo que Dios quería para ellos, eso no era lo que deseaba. Dios no deseaba dejarlos 40 años en el desierto, pero fue lo que ellos se buscaron con la actitud de su corazón hacia Dios. Porque cuando el Señor quiso introducirlos, cuando aquel Josué y Caleb que decidieron ir en pos de Dios, animaban al pueblo y le decían, creámosle a Dios. Dios ha dispuesto a llevarnos a la tierra prometida. Y Dios, mis amados, ha dispuesto introducirnos a la tierra prometida. La tierra prometida para nosotros sabemos que hoy no es física, que la tierra prometida es ser llevados a Cristo, que Cristo sea el todo de nuestro corazón, que para nosotros el vivir sea Cristo, la vida sea Cristo, que todo lo demás lo tengamos por basura, por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, nuestro Señor, como lo expresó el apóstol Pablo, que estaba allí expresando el pensamiento, era de Dios, el pensamiento del Señor, pero ellos quedaron allí 40 años en el desierto, no porque ese fuera el deseo de Dios, sino porque eso fue lo que ellos se buscaron con su actitud. Y aquella generación pereció, fue en el desierto, porque ¿qué tuvieron? Tuvieron indiferencia hacia la palabra de Dios, indiferencia hacia la palabra de Dios. Hebreos una y otra vez nos habla de la incredulidad y la actitud del pueblo de Israel en el desierto hacia el Señor, que confronta nuestro corazón. No olvidemos
que el pueblo de Dios era muy llevado a su parecer, era muy llevado a lo que ellos querían. Cuando el Señor les dio la ley del maná para desnudar sus corazones si ellos estaban caminando o no en los mandatos, en lo dispuesto por el Señor, nos damos cuenta que el Señor dispuso que recogieran maná para un día, pero muchos querían recoger para 2 días, querían guardar, y muchas veces su tienda se llenó de hedor. El hedor que manifestaba era la desobediencia y la falta de sometimiento y de sujeción de sus corazones a la palabra de Dios, porque qué fácil tener la palabra de Dios en nuestros labios, pero llegan momentos donde, mis amados, este pueblo necesita que su corazón esté sujeto a la palabra de Dios. No podemos ser un pueblo que proclame y proclame palabras de Dios, pero su corazón no se someta, no se sujete, no abrace las palabras de Dios que nos llevan a tener una profunda relación con Él, una profunda relación con el Creador. Por eso vemos ahí en el libro de Hebreos como una y otra vez el Señor habla de que las palabras de Dios no le fueron de provecho, aunque todos recibieron el mismo alimento, porque no recibieron la palabra con fe. Y la fe, no olvidemos que la fe no es solamente creer, sino el creer se evidencia también en el someterme a eso que he recibido dentro de mi corazón, como dice Santiago: muéstrame tu fe por tus obras, que no son las obras las que me salvan, es la fe. Pero cuando la fe se ha manifestado en mi corazón, esa fe me lleva a someterme y a obedecer a Dios. ¿Qué dice Hebreos en el capítulo número 5, en el versículo número 11? Hebreos capítulo número 5, en el versículo número 11, acompáñenme allí. Que había indiferencia hacia la palabra de Dios. Dice en el versículo número 11: acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Ahí no está diciendo que era que ellos no estuvieran escuchando la palabra de Dios. Dice, porque debiendo ser ya maestros, porque debiendo haber tenido un crecimiento, haber alcanzado una madurez, dice, después de tanto tiempo tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento, sólido, mis amados. La indiferencia, como vemos aquí, no está en que no se esté escuchando la palabra de Dios. El problema no era que esta gente estuviera privada de la palabra de Dios, sino que había perdido era el interés de escuchar, no una predicación, sino el interés de escuchar la voz de Dios en su corazón, y por esta razón aún habían perdido su interés de escudriñar las Escrituras. Hoy vemos un pueblo que aún escucha muchas predicaciones, escucha muchos mensajes, pero su interés no es escuchar la voz de Dios, y escuchan muchos mensajes, pero no escudriñamos la palabra de Dios. Muchas veces nos vamos tras decir amén a muchos conceptos simplemente porque alguien que de pronto tiene renombre los dijo, pero muchas veces no vamos a la palabra como aquellos de Berea, que escudriñaban y comprobaban si lo que Pablo les había enseñado era de acuerdo a los preceptos, era de acuerdo a los mandatos, era de acuerdo al pensamiento del Señor. Por eso es tan hermoso cuando vemos el ejemplo allí de la iglesia de Tesalónica, como lo hemos leído, que cuando ellos recibieron la palabra de Dios de parte de los discípulos, no la recibieron como palabras de hombre, sino como la palabra de Dios. Y cuando recibimos la palabra de Dios como la palabra de Dios, mis amados, la palabra de Dios tiene que producir un efecto dentro de nosotros, un efecto dentro de nuestras vidas. Hemos visto cuando leemos allí en Hebreos 4:12 que habla con tanta claridad de que la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de 2 filos, que penetra hasta partir el alma y el espíritu. Nos damos cuenta entonces que la palabra de Dios no es letra muerta, que la palabra de Dios no es un mensaje muerto. La palabra de Dios actúa en nuestros corazones para cumplir el propósito de Dios. La palabra de Dios nos ha sido dada para que ella actúe en nuestras vidas. Por eso yo no puedo quedarme en estar escuchando permanentemente la palabra de Dios y estar lleno de indiferencia. Que la palabra de Dios no esté produciendo nada en mi corazón después de tanto escucharla y siga frío e indiferente. Esa indiferencia hacia la palabra de Dios, como estamos hablando aquí, porque como dice ahí en el verso número 12, debiendo de ser ya maestros después de tanto tiempo. O sea, cuántas cosas de Dios hemos escuchado, cuánta palabra de Dios hemos recibido, ya debiendo haber alcanzado madurez,
llegamos a un punto de ser totalmente inestables dentro de nuestro corazón. Ha llegado a este punto por no tomar la palabra de Dios como lo es, como la palabra de Dios. La iglesia de hoy, mis amados, es movida con mucha facilidad de su forma de pensar, pero precisamente por no tener arraigada esta palabra dentro de su corazón, la palabra de Dios dentro de su vida. Por eso la iglesia entra en toda clase de conflictos, se une a los conflictos que tiene allá afuera el mundo con la política, se une a los conflictos que tiene el mundo con la sociedad, se une a los pensamientos que la gente tiene allá afuera. La iglesia, mis amados, de hoy tiene más su corazón en los comentarios que se hacen en Facebook y en las redes sociales, que muchas veces ni siquiera tienen fundamento, ni siquiera tienen un proceder serio, un origen serio, y tiene en poco la palabra de Dios. La iglesia tiene más su corazón, y por eso se vuelve un pueblo inestable, porque tiene más su corazón puesto en lo que no cambia, en lo que no transforma, en lo que produce confusión, y no en la palabra de Dios, que necesariamente cuando penetra nuestras vidas va a hacer un proceso. Oseas, en el capítulo número 8, en el verso número 2, dice la escritura: les escribí las grandezas de mi ley y fueron tenidas como cosa extraña. Y fueron tenidas como cosa extraña. Ellos oían la palabra de Dios, pero para aplicársela a otros, y de esta manera eludir la voluntad de Dios para sus propias vidas. Si nosotros vamos allá a Romanos, por favor, acompáñenme aquí a otra cita, en el libro de Romanos, en el capítulo número 2, el Señor viene hablándole allí al pueblo de Israel de una manera muy clara, y en el 2:17 dice: he aquí, tú tienes el sobrenombre de judío. Y si lo trajéramos a la actualidad, pudiéramos decirle a los que nos apoyamos y leemos las palabras de Dios: he aquí tienes el nombre hoy en día de cristiano, y te apoyas en la ley, y te glorías en Dios, y conoces su voluntad, e instruido por la ley, apruebas lo mejor. Y dice en el verso 2: y confías en que eres guía de los ciegos y luz de los que están en tinieblas, instructor de los indoctos, maestro de niños, que tienes en la ley la forma de la ciencia y de la verdad. O sea, que tenemos la palabra de Dios. Pero dice el verso número 21, mira lo tremendo: tú pues, que enseñas a otro, ¿no te enseñas a ti mismo? ¿Cuántas veces estamos pensando que tal persona hubiera estado aquí para que hubiera escuchado este mensaje? Y no nos damos cuenta que Dios nos está hablando directamente a todos y cada uno de nosotros. Dice: tú pues que enseñas a otro, ¿no te enseñas a ti mismo? Tú que predicas que no se ha de hurtar, hurtas. Tú que dices que no se ha de adulterar, adultera. Tú que abominas de los ídolos, cometes sacrilegio. Tú que te jactas de la ley con infracción de la ley, deshonras a Dios. Porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. Porque tenemos la palabra de Dios y una gran indiferencia hacia Dios. Tenemos mensajes, predicaciones, enseñanzas, pero con todo eso, una gran indiferencia hacia Dios. Y cuando hay indiferencia hacia Dios, pues vamos a tener indiferencia hacia las cosas que Dios nos va hablando. Y no tomamos la palabra de Dios, y no nos damos cuenta que la palabra de Dios es viva para poder producir una transformación dentro de nuestras vidas. ¿Qué ha dicho el Señor? Que nos guardemos de ser indiferentes hacia su palabra, porque somos indiferentes hacia la palabra de Dios por no poner en práctica las palabras de Dios. Ahí leemos en Hebreos, si se ubica otra vez por favor allí, en Hebreos capítulo número 5, donde estábamos leyendo ahora, que debiendo ya ser maestros, es necesario que se nos vuelvan a enseñar las primeras cosas. Pero todo eso, nos quedamos en esa situación por falta de entender que la palabra de Dios no es solamente para ser oída, sino para ser establecida dentro del corazón. Dice acá en el 14, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos bien ejercitados en el discernimiento de el bien y de el mal. Mira lo tremendo de esto. ¿Qué desea Dios? Que tengamos
la misma solicitud y la misma dedicación desde el principio y todos los días con la palabra. Que yo necesito oír es a Dios, necesito oír que Dios me está hablando al corazón. Y cuando no escucho al Señor ni escucho su voz, mis amados, entonces también me voy a volver indiferente hacia lo que Dios desea hacer con su palabra en mi vida. Dios ha dicho que entonces nos volvemos indiferentes hacia la santificación, hacia ese proceso donde Dios está conformando mi vida, es hacia la imagen de Dios. Entonces me acostumbro a vivir de la misma manera y nos pasa como Moab, que dice la Escritura, quieto estuvo Moab desde su juventud y no fue pasado de vasija en vasija, por lo tanto conservó su olor y sabor. Hombres y mujeres que hoy en día tienen su mismo carácter, tienen su misma manera de pensar, no han producido, cansados de escuchar prédicas, pero todas las prédicas que han escuchado no han producido una transformación en su corazón, porque escuchan prédicas, no escuchan la voz de Dios. Cuando escuchamos la voz de Dios va a traspasar nuestro corazón, va a traspasar nuestras vidas. En Primera de Juan, creo que leamos 3 porciones acá para que miremos este proceso necesario dentro de nuestro corazón y dentro de nuestras vidas. En Primera de Juan, capítulo número 3, verso 2, dice la Escritura: amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él. O sea, estamos en un proceso donde cada día Dios nos está formando, pero cuando Él venga, nos hará completamente a su imagen. Y dice, porque le veremos tal como Él es. Verso 3, y todo aquel que tiene esta esperanza, en el cual la esperanza de encontrarse con Él, que al encontrarnos con Él seamos completamente transformados a su imagen, dice, se purifica a sí mismo como Él es puro. Y esto habla del proceso de santificación. Unos eran los que llegamos a los pies de Cristo, pero Dios va produciendo, si vamos oyendo la voz de Dios, se va produciendo una transformación. Es imposible que si apenas ayer empezaste a caminar con Cristo, esperemos que haya cambios profundos dentro de tu vida. Pero si has empezado a caminar con Cristo, se van a ir dando cambios. Pero si ya llevas 3 años, 5 años, 10 años y no han pasado cambios, te pregunto, ¿cuánta indiferencia puede haber en tu corazón hacia Dios? Asistes a un lugar de congregación, vas a un lugar de reunión, pero estás indiferente hacia Dios, indiferente hacia el Señor que te está trayendo hacia Él, para allí en su presencia transformarte a su imagen y transformarte conforme a su corazón. Romanos, si me acompañas, allí está la otra cita, si quiero que las leamos porque nos habla en mucha claridad acerca de lo que la palabra de Dios, esa palabra viva, tiene que producir en nuestro corazón y en nuestra vida. Romanos, en el capítulo número 6, en el versículo número 19, mira lo que dice la Escritura: hablo como humano por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación presentad vuestros cuerpos para servir a la justicia. Mira lo tremendo. Como dice aquí la Escritura, cuando estábamos llenos de pecado y sin la vida de Dios, pues estábamos presentando nuestras vidas y las ofrecías y las entregábamos para esos, pero ciertamente se daba un fruto de acuerdo a la naturaleza que estábamos. Pero ahora dice que ahora presentemos nuestros miembros, nuestras vidas es para santificación, para que ahora nuestras vidas expresen es la justicia con que hemos sido cubiertos. ¿Te das cuenta? Que si somos indiferentes hacia oír a Dios, nuestras vidas no van a sufrir cambios. Y no van a sufrir cambios ni nuestra relación con Dios, ni nuestra vida con Dios. Primera de Tesalonicenses, vaya allí conmigo, Primera de Tesalonicenses, en el capítulo número 4, en el versículo número 2. Mira lo que dice la Escritura. Dice aquí la Escritura: porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación. ¿Qué es santificación? Una transformación espiritual y una transformación moral, donde el cristiano está siendo conformado a la imagen de Dios. Porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación, que cada uno de vosotros sepa tener a su propia esposa en santidad y en honor,
no en pasión de concupiscencia como los gentiles que no conocen a Dios. Que ninguno agravíe ni engañe en nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto, como ya lo hemos testificado. Pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Y mira lo que dice el verso número 8, tenlo en cuenta, y te vas a dar cuenta cómo podemos llegar a ser indiferentes, porque cuando despreciamos lo que Dios desea hacer con su palabra en nosotros para llevarnos hacia su corazón y conformarnos a su imagen, al que estamos es despreciando a Dios. Por eso no se trata de oír predicaciones y que seguir siendo iguales, se trata de oír la voz atrayéndonos hacia Él para transformarnos a su imagen y para hacernos un pueblo conforme a su corazón. Como dice el versículo número 8, así que el que desecha esto no desecha al hombre, sino a Dios, que también nos dio su Espíritu Santo. Cuando somos indiferentes, ¿a quién estamos despreciando? ¿A quién estamos despreciando en nuestro corazón? Sino a Dios. Todo el que viene a Dios necesita un cambio en su pensamiento. Todo el que viene a Dios necesita un cambio en su corazón. La Biblia ha dicho que como es el hombre en su pensamiento, así es el hombre. Y por eso venimos a ser renovados por la palabra de Dios. Que la santificación, mis amados, no es solamente que Dios me saque del mundo, sino que el mundo también sea sacado de mi corazón. Cuando el pueblo de Israel iba a empezar a acceder hacia la tierra prometida, la primera ciudad que conquistaron fue Jericó. Y no olvidemos que allí había una mujer prostituta llamada Rahab. Rahab ejercía la prostitución allí en Jericó. Y cuando Dios tuvo misericordia a través de aquel cinta roja que pusieron en la puerta de su casa, y cómo Dios trajo salvación a la vida de Rahab. Ahora Rahab está dentro del pueblo de Dios, ya no está ejerciendo físicamente la prostitución, pero Dios sigue haciendo una obra, sacando la prostitución del corazón de Rahab. La sacó primero del sitio de prostitución y ahora está sacando la prostitución de su corazón. Ahora está sacando la prostitución dentro de su vida. Mis amados, esto me recuerda que hace años, cuando se hablaba acerca del televisor y se empezó a enseñar en las iglesias el televisor como el cajón del diablo, de pronto el pastor un día bajó con la antena del televisor para evidenciar cómo le había quitado la antena porque pues no era conveniente que estuviéramos pegados a la televisión y todo eso. Y muchos tomamos la enseñanza y nos fuimos a la casa y quitamos la antena del televisor para no tener más acceso a él. Pero aunque ya el televisor no estuviera ni en el cuarto y no estuviéramos viendo televisión, ya no estaba eso físico en la casa. Pero cuántas veces salía uno a la calle donde había un almacén con un televisor prendido, ahí se quedaba uno mirando el televisor y lo que estaba transmitiendo. Entonces, hay cosas que físicamente hemos sacado, pero ahora necesitan ser sacadas del corazón. Por eso necesitamos oír la voz de Dios. Rahab no solamente fue sacada de un sitio de prostitución, Rahab también enfrentó que Dios sacara la prostitución dentro de su corazón, que Dios quitara la prostitución dentro de su vida. Isaías, con esta cita para que terminemos por esta noche, Isaías, dice la palabra de Dios, acompáñenme allí a Isaías en el capítulo número 6, y nos vamos a dar cuenta de algo tan hermoso. Isaías, en el capítulo número 6, que es allí el momento donde Isaías tiene una visión tremenda del Señor, dice en el versículo número 5 en adelante, cuando él está allí delante de Dios, ¿cómo se ve Isaías? Entonces dije, ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de un pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Cuando eres llevado a la presencia de Dios, pega una confrontada tremenda al corazón, a la vida de Isaías. Pero ¿para qué le pegas a la vida de Isaías en este momento? ¿Para qué esa confrontación tan tremenda? Para evidenciar el proceso, el cambio tan tremendo que produce la vida de Dios cuando toca el corazón de una persona. Este hombre sintió morirse por su condición delante del Señor. ¿Pero qué vino a hacer Dios? A cambiar su condición. Miren lo que dice en el versículo número 6. Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas,
Y tocando con él sobre mi boca dijo: he aquí que esto tocó tus labios y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Y mire lo tremendo. Hay un proceso de donde Dios trae un toque especial. Y mire lo tremendo que no se queda ahí. No se queda simplemente en evidenciar la situación de la persona, sino cómo ese produce un cambio en ella para que ahora ella pueda evidenciar en su vida. Porque dice en el verso número 8, después oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Entonces respondí: heme aquí, envíame a mí. Cuando el pecador, mis amados, es expuesto, es alumbrado por la grandeza de la obra de la cruz, aborrecerá la vida del pecado, aborrecerá la vida de maldad. ¿Te das cuenta? Que la luz de Cristo y la luz de su palabra alumbrando mi corazón sí va a empezar a producir cambios. Que la palabra de Dios no viene a mi corazón para no hacer nada, no, la palabra de Dios viene a mi corazón para instalar la voluntad de Dios. Es allí donde experimento dentro de mi corazón una gran necesidad de hacer y caminar en lo que Dios me enseña. Cuando vino ese toque, esa confrontación, cuando vino esa limpieza al corazón de Isaías, ahora ¿qué está diciendo Isaías? Envíame a mí. Ahora, Señor, estoy dispuesto acá. De manera que nos damos cuenta que el pedido de obedecer no es un pedido para el mundo. El pedido de obedecer es un pedido para el pueblo de Dios. El pueblo de Dios necesita oír la voz de Dios. El pueblo de Dios que necesita ser guardado de la indiferencia. ¿Y cómo está nuestro corazón? ¿Cómo está tu corazón? ¿Estamos oyendo la palabra y seguimos iguales frente a Dios? Escuchamos la palabra no dejando de congregarse como algunos tienes por costumbre, y más cuando el día del Señor se acerca, y seguimos indiferentes hacia Dios. Escuchamos la llamada de Dios de que velemos y oremos y clamemos a Dios, y lo hagamos con perseverancia, y seguimos ignorando esa vida de comunión. El llamado de Dios a que escudriñemos su palabra día y noche y meditemos en estas cosas para ponerlas por obra, y seguimos indiferentes hacia Dios. El llamado de Dios a que seamos instrumentos donde la vida de Dios se manifieste en nosotros y a través de nosotros, de que Dios nos ha puesto en un cuerpo, no solamente para pensar en nosotros, sino también para poder pensar y cuidar la vida del hermano. ¿Cómo estamos de indiferentes frente a todo eso? ¿Cuánto necesitamos, como la iglesia de la Odisea, aún ser movidos y ser sacados de todo tipo de indiferencia, ser movidos al arrepentimiento, porque Él está tocando la puerta? Desea cenar con nosotros, desea llevarnos a la comunión, a la intimidad, y para eso hoy está tocando la puerta de nuestro corazón. Vamos a orar. Padre, te damos muchas gracias por esta noche, te damos gracias, Dios, porque solamente tú puedes confrontar nuestro corazón con la indiferencia que podamos estar asumiendo en este tiempo, Señor, porque podemos asumir actos, actitudes, disposiciones de nuestro corazón a la que nos acomodamos, y solamente tú nos puedes sacar de ellas, Señor. Nos podemos volver un pueblo indiferente, superficial, que está conforme con muchas cosas, Señor precioso. Que como aquellos que, debiendo haber estado maravillados cuando Jesús entró allá a la sinagoga y leyó el cumplimiento de aquella porción de Isaías 61, se llenaron fue de ira y querían tirar al Señor, querían expulsar al Señor. Señor precioso, ¿cuántas veces podemos nosotros actuar de esta manera? Líbranos de la indiferencia que hay en nuestro corazón. Hoy más que nunca necesitamos ser librados de esta indiferencia que puede carcomer nuestras vidas, que nos puede llevar, oh Dios de los cielos, a tomar las cosas tuyas a la ligera. Y no, Señor, a sujetarnos a tu voluntad, a tomar tus palabras, Señor precioso, como si fueran palabras de hombre y no como las palabras de Dios que han sido dadas para establecer en nosotros la voluntad de Dios. Entender que tu palabra es viva y eficaz, que tu palabra nos ha sido dada para que ella obre en nosotros y nos lleve a estar alineados con tu corazón, nos lleve a estar alineados con tu presencia. Señor, perdónanos, Padre, porque tantas veces oímos y oímos predicaciones, pero no nos percatamos de oír tu voz, Señor. Permite que escuchemos tu voz, cómo me estás hablando a mí, cómo con tus palabras me estás atrayendo hacia tu corazón, me estás atrayendo para estar contigo, me estás atrayendo a una vida de comunión, de intimidad y de relación con tu corazón. Padre, por favor, ten misericordia de nosotros y toca nuestro corazón y sácalo de la indiferencia.
que hemos venido asumiendo, de las posiciones, porque aún nos llenamos de excusas, nos llenamos de argumentos, nos llenamos de palabrería, nos apoyamos en tantas cosas, Dios, pero tú nos has llamado para que tu palabra nos apoyemos en ti, oh Dios de los cielos, porque tu palabra nos llevas a mirarte a ti, nos llevas a buscarte a ti, nos llevas a refugiarnos en ti, nos llevas a anhelarte a ti y a que nuestro corazón no esté adherido a un ceremonial frío, distante, lejano, sino a un fuego ardiendo nuestro corazón, a un apasionamiento intenso por estar contigo, Señor. Por favor, enciende nuestros corazones en esta búsqueda de tu rostro, en esta búsqueda de tu corazón. Señor, gracias por tu palabra. Toca nuestras vidas y permite que esa palabra confronte nuestros corazones, los sacuda y los saque de un estilo de vida indiferente y nos lleve, Señor, a ser un pueblo apasionado por ti. Te damos gracias y te bendecimos en el santísimo nombre de Jesús. Amén y amén, Señor. Mis amados, es un regalo hermoso que la palabra de Dios sacuda toda indiferencia que hay en nuestro corazón y nos saque de ser un pueblo tibio y superficial y nos lleve a ser un pueblo encendido en nuestro corazón por el Creador. No olvides que el próximo fin de semana nos vemos el domingo 5 de la tarde, nos vamos a congregar de manera presencial y el lunes tenemos un tiempo para reunirnos allí de coinonía en el Bosque Popular. Así que un abrazo, mis amados, Dios los bendiga, una feliz noche para todos.